Bienvenido. Hoy estamos en una nueva conversación en este espacio que, bueno, que venimos evitando un poquito. Eh, Estamos con Néstor Borri. ¿Cómo va? ¿Cómo va? ¿Qué tal? Sí, estamos en una nueva conversación en un espacio que venimos habitando. ¿A qué se refiere? Digamos, pero es así, ¿no? Es Así así, estamos. es Así así. estamos. Y hoy nos vamos a dedicar a un tema este, distinto del que veníamos conversando, pero que en este ámbito ya hay toda una sección que lo viene transitando, que tiene que ver con el Papa Francisco. ¿Mm? Obviamente hoy ya hablando de su legado. Em, yo, si no, dentro de todas las cosas que me gustaría hacer y pero que no voy a hacer, buscaría y rastrearía, y estoy casi seguro que de las primeras personas que hace mucho tiempo, mucho más que el tiempo en que Francisco dejó este mundo para pasar al mundo celestial, eh, mucho antes que ese momento, creo que vos ya hablabas del legado de Francisco. Quizás no del legado. Pero está bueno decir el desde cuándo, ¿no? Porque para saber en qué espacio estamos teniendo una nueva conversación, en el espacio que habitamos, hay que incorporar el factor tiempo. Y entonces me parece sobre qué conversar con Francisco respecto a Francisco, y a propósito digo de las cosas con Francisco respecto a Francisco, a partir de Francisco, en este espacio nuestro, en este tiempo. ¿Cuál es este tiempo? ¿Y en qué tiempo aparece Francisco o nos toca Francisco, a cada cual? ¿No? La otra vez también, como todos, porque más allá de que es cierto, hace tiempo que lo sigo por distintos motivos biográficos, institucionales, militantes, conceptuales, de conmoción personal, em, trataba de ubicarlo en el tiempo, ¿no? Y mira, te voy a decir de una manera media rara, media rara, media rara. Eh, cómo lo trataba de escribir como si empezara una especie de novela épica, ¿viste? Y decía, la gran señal del Papa del Sur, suena así medio grandilocuente, por un momento así, ¿no? Pero modo Estamos Tolkien, hablando de un papa, o medio sea que Tolkien, ¿no? Algo así con, ¿no? La gran señal del Papa del Sur, la gran señal de Francisco, apareció cuando faltaban solo unas décadas, solo unos 20 y pico de años, para que se cumplieran 2000 años de la Pascua y la muerte y la resurrección de Cristo. Para ponerla en un ¿eh? tiempo modesto Sí. y humilde, Mm, pero es un papa, claro. ¿no? Entonces, lo que suele pasar, y tiene que pasar también, porque así es, que el impacto de lo que ha conmocionado nos queda un poco atrapado en la temporalidad de los reels. Empezó por la temporalidad de la grieta y terminó en la temporalidad de los reels, podríamos decir, a cierto nivel de inmediatez. Pero en el tiempo largo, bueno, una de las maneras en que se puede ver es así, ¿no? Tiempos largos y espacio largo, porque Francisco, papa del fin del mundo, aunque en realidad lo que él dijo, mis hermanos cardenales tuvieron que ir a buscar un papa al fin del mundo. ¿No? Es fuerte la frase, es coloquial, así como era él, pero y es literalmente cierta, ¿no? ¿En qué inflexión? Porque aparte, en el inicio del papado, bueno, tuvieron que ir a buscar al fin del mundo. ¿Y por qué lo tuvieron que ir a buscar al fin del mundo? Y porque medio que, de mínima podemos decir que la iglesia estaba en sus últimas. Y de paso, mira ahora el mundo, espacio que habitamos y conversamos, ¿no? En estos días. Y entonces hay algo ahí de muy largo plazo, pero al mismo tiempo, volvamos, hagámosle por un momento honor a la grieta y al reel, que finalmente las cosas no llegan por ahí, porque ¿por dónde nos van a llegar? Claro. ¿No? Eh, a mí me conmovió mucho un momento, hubo varios, pero puedo marcar, y quiero contar esto, así que es bastante biográfico también. Em, Cuando, no ese día que fue cuando salió al balcón, sino unos días después, que fue cuando dio su primer Angelus, ¿no? Que son esas bendiciones, no me acuerdo si era miércoles o domingo. Pero sí me acuerdo perfectamente de lo que contó, dijo algo que es algo después ha sido para mí la línea rectora y es el vector que continúa. Después capaz que hablamos de eso. Dijo esa frase tan de él que es: Dios no se cansa de perdonar.
Ajá. ¿no? Y él lo cuenta en el Angelus, no lo cuenta de cualquier. Lo cuenta diciendo, una vez una señora se me acercó y me dijo, cuenta algo que había sucedido seguramente acá en Buenos Aires, y ahora no me sale hacerte la conversación completa, pero es la señora la que le dice algo así como, no es, Dios no se cansa de perdonar, Dios no se cansa, nosotros nos cansamos eventualmente de pedir perdón, ¿no? Una cosa ahí con una viejita me dijo, una cosa muy, muy narrativa de él también, de poner en boca de otros, Lo que él ¿no? quería Lo decir. que él quería decir, pero porque decía desde la escucha. Ujú. Y a mí eso me conectó. Yo tuve un tipo de vínculo con uno de los dos jesuitas, respecto a los cuales se dijo en su momento, y no sin razones, o sea, con condiciones para que se haya dicho, porque es nuestra historia. Uno de los dos jesuitas, Orlando Llorio, uno de los dos de los que se dice, bueno, los entregó a la dictadura, ¿no? Orlando Llorio y Francisco Jalix, que son los dos jesuitas que 70, durante la dictadura, bueno, fueron secuestrados, ¿no? Eran de la Compañía de Jesús, Bergoglio era el provincial. ¿Y qué pasó? Yo tuve un vínculo después con Orlando, que un gran teólogo, un gran pastor, un tipo muy significativo hasta el 2002, que es cuando falleció. Y cuando le escuché hablar así a Bergoglio, lo escuché hablar a Orlando. Escuché la misma, ¿no? la misma música, el mismo modo de decir, una viejita me contó. Seguramente me vino la viejita, o sea, lo que estaría en común es la viejita. Y la viejita es lo que se escucha en nuestro país, ¿no? Y ahí hay algo, viste, que a mí Nada, imagínate esto en las controversias argentinas en que está metido esto, por decir controversia, por decir una palabra sofisticada, Sí. ¿no? Eso me Sutil. hizo pensar mucho y me hizo ver desde entonces esto que ahora lo puedo formular, ¿no? Que Bergoglio es nosotros allá, Francisco es nosotros allá. Mm. ¿Y qué es ese allá? ¿Qué es ese Roma? Y bueno, es esa historia larga, pero es ahí lo que después terminó siendo Francisco. Quizás en eso no me anticipé yo, se me anticipó una cosa que me fue dado ser vista, no quiero exagerar ni ser muy agrandado con esto, pero quiero compartir eso, el poder ver algo que podía tener un significado muy grande y muy personal también. Y en el medio, todas las cosas que hay en el medio de eso. Hay algo, quizás sea una, de nuevo, de repetición, pero a mí no me deja de sorprender y me deja de un poco de generar un cierto asombro, pero que bueno, que es inevitablemente así, y es lo condicionado que estamos los argentinos para vincularnos. ¿Mm? Estuvimos para vincularnos con Francisco en vida y que todavía seguiremos estando para vincularnos con Francisco Sí. ahora que ya no está, ¿no? Digamos, tengo el recuerdo de haber hablado con alguna gente conocida, por ejemplo, de México, que hablaba de Francisco de una manera que no me dejaba de asombrar lo distinta que era, ¿viste? Claro. Y cómo se apropiaban de la concepción, de la mirada del mundo, de las categorías que propuso Francisco. Inclusive podían visualizar las categorías de Francisco. Sí, sí y no. Sí y Ajá. no de eso. O sea, claro. Pero me gustaría darlo vuelta también. O sea, reafirmo y comparto con vos lo condicionado que estamos, esto que decíamos, de la grieta, bueno, toda la facticidad de nuestra historia, ¿no? Todos nuestros enriedos, nuestro drama. Pero en eso mismo, hay un trabajo para hacer y hay ciertas condiciones de recepción, de interpretación, y ahora más, ¿no? Ahora que murió, ahora que estamos en el post-Francisco, en el después Mm. de Francisco, lo siguiente de Francisco, hay una interpretación sobre Francisco que para nosotros mismos quiero decir los argentinos de este siglo, ¿no? De este momento, Mm. y para terminar de entregarle al mundo, podríamos decir a la iglesia, pero al mundo, hay una hermenéutica, una interpretación de Francisco que solo nosotros podemos Claro, hacer, que bueno, solo nosotros podemos hacer. por eso. Incluye el drama en el que está inscripto. ¿Cuál es el drama en el que está inscripto? Y es argentino, pobre, ¿no? O sea, igual que nosotros, ¿qué vamos a hacer? No tenemos
nos cabe la maldición china, ¿viste que está la maldición china? Ojalá te toque tiempos interesantes. Bueno, ¿cuál Ujú. es la versión argentina de la maldición china? Y que además seas argentino. Y que te salga un papa a interrogarte, ¿no? Ujú. Y justo es Bergoglio. O sea, está bueno, hay algo potente ahí. Y hay Yo algo de la decodificación del... A ver, porque el mensaje de la Iglesia Católica, o del cristianismo, del Evangelio, como lo quieras ver, eh, llega a puerto cuando es dicho en el idioma del que escucha. Y es esa la capacidad que tiene. Y entonces hay una traducción que solo podemos hacer nosotros. Traducción del significado, de lo que dice, de lo que puede ser, de qué habla. Un papa que resultó, ¿qué tenemos que ver de argentino? Muchas cosas podemos ver de argentino en Francisco, ¿no? Pero ahora con la muerte quedó expandido algo que ya venía, catalizó esa sensación, algo muy, en esta etapa donde todo está tan llano, tan plano, muy conmocionante. Hubo mucha gente muy conmovida. Y la gente que nos escucha, y vos mismo habrás visto que cuando falleció, y también bastante en la etapa que estuvo internado y en la última semana tan potente, donde salió del Gemelli, donde estaba internado, viste mucha gente que decía, las frases empezaban así, las declaraciones de fe en Twitter, digamos, ¿no? Soy agnóstico o agnóstica, pero, Ujú. soy ateo, pero, no soy cristiano, pero, soy católico, pero dejé la iglesia, pero, ese pero, ¿no? Es esa excepción, pero hay uno que no. Hay uno que no me fue indiferente, ¿no? Esa Ujú. cosa de excepción. Y para terminar de ponerle nombre a eso, dos cosas. Los argentinos es un trabajo que todavía estamos a tiempo. Como es una cosa de tiempos largos, a pesar de todo estamos a tiempo. Y es un tiempo lo que sí es un tiempo que tenemos que tomarnos los argentinos, porque a mí me parece, esto lo pensé, ¿cuándo fue? En el 2023, que bueno, durante en el año electoral, ¿no? En el año electoral Francisco dio una seguidilla de entrevistas. Es lo más urbi et orbi que hizo, ¿no? Porque le dio a Haddad, a Bernarda Llorente, al Gato Silvestre, ¿a quién más? A Guillermo Marcó, que fue su secretario, y a Fontevecchia. 5 por lo menos. 5 por lo menos y alguna más. Además de todas las por elevación Porque que la ha de Nelson dado. Castro se Ah, publicó no, también después, es en ese, pero fue pero publicada después, me parece. fue en ese momento, pero fue publicada después, porque ahí habla de la salud personal, bueno, según el Evangelio según Nelson Castro. Es otra cosa. Pero a ver, una serie de entrevistas, para mí, ese es como un condensado del que todavía hay que escribir o escuchar la encíclica a los argentinos. Y una vez procesado eso, podría verse desde el principio, desde el Dios no se cansa de perdonar, que Mm. te digo, eh, hasta ahora terminar de escribir, pero la tenemos que escribir nosotros, ¿no? La encíclica a los argentinos. Con un compañero, con Santiago, siempre veníamos diciendo, y lo vamos a hacer probablemente también, que antes de terminar el papado, Francisco tenía que escribir la encíclica a los marcianos, ¿no? O la epístola a los influencers, o la exhortación pastoral a los robots. Y bueno, algo hizo de todas ellas Ujú. también, ¿no? Eh, pero todas esas son más fáciles que la encíclica a los argentinos. Por eso no vino. Y Claro, no vino es parte de la encíclica a los argentinos, sí, creo yo, creo yo. Es sí. parte es un drama argentino. No volver a la patria es un Ujú. drama argentino. Sí, sí. Em, Ahora, digamos, hay como varios planos, ¿no? Em, no pretendo agotarlos, ni mucho menos, solo mencionar algunos. Hemos hablado muchas veces de que podemos hacer un rastreo y una conversación solo de los gestos de Francisco, Sí, ¿no? Em, pero también, digamos, me apoyo también en la cacofonía si se quiere, hay una conversación que se puede hacer sobre los gestos y los textos de sí, Francisco, sí. ¿no? Y Porque también fue una persona preocupada por dejar textos. sí. ¿Y qué hay en el medio para mí? ¿No? Yo primero diría que los gestos son texto.
Porque ¿qué es un Claro, gesto? bueno, sí, sí, Un gesto en esta etapa donde, a ver, ¿dónde estamos? Estamos en un momento de civilizatoriamente, en el momento de robotización, sí, mercantilización sí. y vaciamiento total Ujú, de la imagen, eh, del gesto incluso. Las coreos de TikTok son eso, ¿no? Son ujú, como la ujú. mecanización y la racionalización de todo. Pero, y no por nada, y esto se vio también en, en estas semanas cuando falleció y sigue vigente, no es casual que los gestos que sean los gestos donde se haya dado un conmoverse, ¿no? Y lo que me parece que se puede ver es que los gestos son textos y quizás también los textos son gestos. Para no hacer una lectura de los textos como se ha hecho muchas veces, nada, hay 2 o 3 como para mí bueno, son riesgos que tiene que haber, pero 3 o 4 derrapes de la lectura de los textos de Francisco. Transformarlo en frase motivacional, tipo, todo está conectado con todo. Y bueno, la verdad que lo diga otro que no sea un papa. Está escrito en Laudato Si para la ecología, pero se termina diciendo, viste, como un sticker. Está Sí. bien, sirve para eso también. Entonces una que queda así, bueno, no muy distinta a eso es Nadie se salva solo. Viste que hay un punto, sirvió porque en la pandemia tuvo sentido y hoy día tiene sentido, Ujú, claro que sí. Pero, a ver, detengámonos en salva. Por un momento se lo dice un papa, ujú. ¿no? Una cosa que lo diga un papa y otra cosa que lo diga Netflix. Y otra cosa que lo diga, ¿no? Un militante o eso. Esa es una. La otra es el cotilleo parroquial, ¿no? Una cosa ahí, bueno, ha pasado mucho en la iglesia. Le agregamos a lo que decíamos siempre, sinodalidad, balconear, primerear, un poco las picardías esas que puso Francisco, pero lo demás sigue una textualidad más o menos igual. Viste que Gramsci decía Gramsci tenía mucha preocupación por la doctrina social de la iglesia y por el Papa, habla todo el tiempo del Papa. Bueno, alguien que habla de la hegemonía y le preocupa el pueblo y vive en Italia, habla del Papa. Los cuadernos de la cárcel están atravesados con eso. Y en un momento dice, bueno, los textos de los papas son todas citas cruzadas para que todo sea siempre el mismo largo texto y en el fondo no diga nada. Un poco de razón tiene. Ujú. En el doble sentido. Hay una referencia siempre a continuar una tradición, pero también visto al revés, hay algo de cierto, ¿no? Ciertas palabras vacías. Esa es una. Después hay una cosa que pasa con los textos y puede pasar también con la figura, que es una mitificación que quita todo misterio. Yo pongo un ejemplo medio molesto a veces con esto, ¿no? Pero hay un riesgo de que hagamos con Francisco algo que de alguna manera, particularmente desde la política, se ha hecho, por ejemplo, con Maradona. Se lo ha sobrecodificado y absorbido en una especie de efigie, donde por supuesto es potente, porque vaya si es una figura potente Maradona, ¿no? Pero está todo codificado para que nos confirme lo que ya éramos. Y le quitamos todo misterio, toda dramaticidad y en el fondo toda trascendencia, lo folclorizamos al extremo. Esa es otra cosa que pasa. Esa es otra que Y después hay una más, que es que Francisco yo me lo preguntaba así. Puede pasar al final que Francisco se terminará transformando en el nuevo objeto de conversación interesante y lúcida para el nihilismo con el cual tomamos todo, vamos a decirlo así, en un motivo de stream. O sea, me lo advierto para mí mismo, bueno, en un motivo de stream, ¿no? De, sigamos diciendo, y bueno, mañana qué es, bueno, no sé, hay un riesgo. Ahora, los riesgos están, más vale correrlos que no. Tampoco me gustan lo que dice, no me parece bueno lo que dicen. A Francisco hay que dejarlo hablar solo, no hay que glosarlo, no hay que. No me convence mucho eso tampoco. Yo creo que hay que embarrar con la palabra propia, hay que hablar sobre Francisco corriendo todos los riesgos, sabiendo que hay riesgos. Y me parece que, también me parece esto, que de Francisco, gente como nosotros, en principio, tiende a escuchar de Francisco. Primero las frases que él mismo, como buen publicista, dejó para que sean escuchadas así, ¿no? Porque hay una cierta astucia de la predicación. Eh, pero nos quedamos a veces con escuchar solo como las dimensiones sociales y políticas de lo que dice, y cuesta más escuchar sus afirmaciones teológicos, pastorales, espirituales. Y ahí está la cosa. Sí, algo Lo que revolucionario, o sea, las cosas que dice Francisco sobre el capitalismo y eso son las que dijeron todos los papas. Ahora, a mí me gustaba decir también,
Dios estuvo esperando mínimo entre 500 y 2000 años para que alguien volviera a hablar de él así como habló Francisco. ¿Diciendo qué? Diciendo, Dios no se cansa de perdonar. ¿No? Diciendo, ¿qué es Dios no se cansa de perdonar? Es podemos empezar de nuevo en este momento donde parece que todo termina, donde el fin del mundo no es este lugar donde el diablo perdió el poncho, de donde estamos hablando, sino que el fin del mundo es la guerra, la tecnología, las migraciones masivas, el cambio climático. No hay tormenta que nos falte. Encima le vino la pandemia, como para confirmarle su ser papa del fin del mundo. Entonces, cuando él dice ahí, Dios no se cansa de perdonar, no es, no es una frase ahí al paso. No. Es posible, porque lo que está, es posible recomenzar, que es lo que dice en la Fratelli Tutti, en la encíclica Fratelli Tutti, que para mí es la que puede servir, bueno, son opciones, ¿no? Pero para mí es como la columna, el eje sobre el cual se puede interpretar el conjunto de sus textos. Aparte es la más Francisco, la más argentina, para mí es más Francisco que Laudato Si, porque yo pienso esto, cualquier papa que hubiera asumido después de Ratzinger hubiera sacado una encíclica sobre la cuestión ambiental. ¿Por qué? Porque las encíclicas no las hacen los papas así individualmente. Hay equipos en el Vaticano, equipos de teólogos internacionales, hay borradores. No, venía, es una preocupación de base muy europea, la preocupación ambiental. Lo que sí hace Francisco es, le da una vuelta de tuerca y hace que esa encíclica no sea, yo lo digo así, Laudato Si no es una encíclica ecológica, es una encíclica económica. ¿No? Cuando él dice casa común en Laudato Si, bueno, la casa, el oikos, es otra cosa distinta que la ecología, el medio ambiente. Por supuesto que habla de eso, no voy a decir que no. Pero cuando se dice casa, ahí se abre otra cosa y no por nada sintetiza ahí, grito de la tierra, grito de los pobres. Esto es Laudato Si. Pero voy a lo que iba a decir, sobre Fratelli Tutti. Hay tres parágrafos que le pusieron un subtítulo a los tres, que es recomenzar, ¿no? Que para mí es el gran mensaje de Francisco, ¿no? Es un mensaje de recomienzo. Dice algo así como, es posible recomenzar de a uno y de abajo, pugnando por lo más concreto y local hasta el último rincón de la patria y el mundo. Y después dice, en un momento dice, como dejando al pasar, solo falta el deseo puro y gratuito de ser pueblo. No le podría decir, bueno, casi nada falta. Pero ahí hay algo, y después hay una apelación muy fuerte de decir, no nos quedemos, no le pidamos a los dirigentes que hagan lo que le corresponde a cada uno, no seamos ingenuos. Ahí para mí hay algo, ese es para mí el no se cansa la consecuencia del no se cansa de perdonar. Ahí está lo ¿no? me hace acordar al bastón de Mariscal, ¿no? Y bueno, hay algo. A mí me gusta decir, para ponerlo en diálogo con la cultura, no solo con la cultura, sino con la tradición y con la historia política argentina. Y digo historia y no historiografía. Para mí, Francisco me gusta decirlo así, Francisco es un antecedente de Perón. Me gusta decirlo así, o sea, viendo el tiempo medio como desde otro lado, ¿no? Y cuando digo Perón, es un equivalente esto a decirlo de la encíclica a los argentinos, ¿no? Hay algo, me parece que Francisco dice para nuestra cultura política, en el sentido profundo de cultura política, que hace que ninguna de esas frases, como la que vos acabas de mencionar y tantas otras, signifique lo mismo si la tomamos con el antecedente de Francisco. En ese sentido es un antecedente de Perón. Viste que Lacan decía, el cristianismo todavía no ha dicho su última palabra, ¿no? Y yo creo que también se podría decir, el peronismo todavía no ha dicho su última palabra, y algunas de las que hay que conjugar o formular vienen por intersección con los textos y los gestos de Francisco, por volver a con los que seamos capaces de interpretar de ellos, para reformular las cosas. Para mí, viste, siguiendo con esa metáfora, uno podría decir que alguien ha escrito un evangelio de Francisco. Parece bien, pero viste, evangelio es buena noticia. Sí. Pero también me parece que Francisco, como por otro lado también fue el caso de Jesús, trae malas noticias. Malas noticias en el sentido, muchachos, psicoanálisis. Bueno, de ahí viene la forma, ¿no? Muchachos, dejémonos de fantasear, hay que, viste, querés salvarte, tenés que levantar al caído en el camino, no rezar, no porque no haya que rezar. Hay algo ahí que tiene que ver con, digo, pensando, digamos,
eh, muchos sistemas de captura, de lectura, Mm. em, toman a Francisco y, digamos, este, descartan aquello que en el sistema de lectura Claro, es solo se incómodo, confirman, ¿no? Hay ¿no? un riesgo de solo confirmarse. Entonces el sistema de captura condiciona, determina y separa aquello que me pueda llegar a incomodar. Y entonces con Francisco puedo armarme un Francisco a la medida de mi sistema de lectura, Sí, digamos, a medida ¿no? de mi ética, a medida de Entonces mis tenemos un expectativas. Francisco galeanizado, ¿no? Claro, sí. Un Francisco New Age, Un Francisco un Francisco Jaureche, un Jaureche, Francisco medio evangelista, ¿no? también puede ¿Viste? Porque ser, también sí, está. sí. Em, y hay algo que deberíamos poder hacer o que, digamos, se abre la oportunidad de que sea Francisco el que venga a desacomodar nuestro sistema de lectura, Claro. ¿no? Es una Eh, oportunidad. es esa Es la una oportunidad, oportunidad. ¿no? Yo creo que, bueno, que sea, Porque que sí, porque sí. si nosotros aceptamos, ¿no? Con detenimiento y con prescindencia, digamos, propia, la potencia y la profundidad, por decirlo de alguna manera, de una frase como Dios no se cansa de perdonar. Claro, bueno, es un riesgo que hay, ¿no? De todos modos, yo creo que con esto, con la recepción, lo que podamos seguir Perdóname, escuchando. lo quiero decir así. Hay mucha gente que hoy reivindica a Francisco, pero que pasa por alto del principio a fin esa frase. Sí, yo igual sobre eso, por un lado la acepto y la podría repetir la frase. También podría decir, como Francisco, y bueno, ¿quién soy yo para juzgar? ¿No? Por un lado, Sí. eso es cierto. Ahora, para nosotros, no para otros, para nosotros, yo tengo este criterio. Respecto a ser exigente en la recepción de Francisco, no me preocupa tanto la gente, me preocupo yo. O sea, una cosa también de decir, bueno, a ver, qué me cabe a mí? ¿No? Y yo, por lo menos para mí y para los que tengo cerca, sí comparto esto que decís. Hacer un esfuerzo para que la recepción de Francisco y lo que está detrás del mensaje de Francisco me cuestione, no solo me confirme. Si me confirma en algunas cosas, perfecto, porque también necesitamos un poco de confirmación para no derrumbarnos. ¿Mm? Sin olvidar que nos confirmamos en identidad, en tradición, en criterio, en ética, en creencia, en fe, no sé, en estilo de vida, como se quiera ver, que nos confirmamos en medio de una pesadilla universal como la que estamos, Argentina como la que estamos, y eso requiere algo que tiene que ver con un interrogante, con moverse. Eso por un lado. Por otro lado, mira, esto mismo dicho con otra que fue de las primeras, así latiguillos, eslogans. O sea, si Francisco se hubiera podido jubilar, lo tendrían que haber contratado de una agencia publicitaria porque era muy bueno en hacer pública cosas. ¿Cuál fue de las primeras? Hagan lío. Claro. ¿No? Río de Janeiro, poquito después de asumir, porque era un lugar al que era la Jornada Mundial de la Juventud a la que tenía que ir Ratzinger. Entonces va ahí nomás de ser elegido. Y ahí donde dice, hagan lío, quiero que hagan lío. ¿Y qué pasó después? Yo le he dicho en muchas charlas. Francisco dijo que hagan lío, que hagamos lío, y nosotros medio que terminamos repitiendo la frase y haciendo pesebres vivientes. Es un lío módico, ¿no? Entonces, ¿cuál es mi criterio? Si el Papa me dice que hagan lío, en esa medida el lío le tiene que molestar a él. O sea, y él lo ha dicho mucho, además de una manera muy linda, sobre todo a los pibes, a los jóvenes, les ha dicho un concepto que es, en mi opinión, por lo menos yo lo leo así, su concepto de transformación. Y les ha dicho, jueguen al borde, jueguen al borde, jueguen para adelante, jueguen al borde, las dos cosas, ¿no? ¿Y eso qué significa? Porque el concepto que usa en sus escritos, en un montón de intervenciones, es Bergoglio barra Francisco, tiene un concepto de que por desborde suceden las transformaciones, no por dialéctica, ni siquiera por síntesis, por desborde. Es como agregarle una dimensión más, ¿no? Es difícil de agarrar, pero me parece que hay que tratar de agarrarlo, preguntarse qué sería, aplicarlo para lo que nos pasa en Argentina hoy, ¿no? ¿Qué significa? No, ni por síntesis ni por confrontación, por desborde. Es como trazar una diagonal. Es como trazar una diagonal.
Y hay como, ¿no? Como una figura, como una geometría de lo que él plantea que trae cosas que no encajan bien. ¿Por qué? Porque tienen otra dimensión. Me atrevo a decir una cosa. Medio riesgoso de decir, pero bueno, me voy a hacer cargo de lo que digo que hay que hacer. Para mí, políticamente, el concepto más importante en la cultura política que trae Francisco es uno que es totalmente difícil para la cultura política argentina, sobre todo la reciente, aunque toda. El perdón. Claro. El perdón, ¿no? Porque estamos dispuestos a decir qué lindo es perdonar en todos los rubros, hasta que nos encontramos en el punto Por donde eso, eso está en lo que consideramos nuestra más aguerrida, potente, heroica y reciente cultura política. por eso digo que, Es por un eso problema. digo la potencia de esa frase y lo que esa frase supone. Em, Perdón, voy a decir una cosa, porque ¿cuál es la secuencia de esa frase? Es perdón, misericordia, ¿no? La misericordia en el sentido, misericordia también es una palabra gastada, pero muy potente. Pero es conmiserarse con el otro, reconocerse en la miseria. sí, Miseria es una palabra fea, pero ¿no? claro. Reconocer al otro que todos estamos en el barro, Ujú, ¿no? Y entonces ahí hay una cosa de igualación, ¿no? Y de compasión, pero como algo potente de la ujú, compasión, ujú. ¿no? Perdón, misericordia, y la tercera para mí es todos. Viste que en el último tiempo, Francisco, esto es otra cosa que digo, las verdaderas 3T de Francisco no son tierra, techo y trabajo. Él se enojaría porque él dijo que son esas sus 3T, pero en el último tiempo, y yo creo que no inocentemente, no importa cuando leas esto, él viene diciendo, no dice todos, dice todos, todos, todos. Aparte, en la tradición cristiana, repetir 3 veces una cosa no es cualquier cosa, Ujú. ¿no? No es un mero énfasis ni figura retórica, es algo, nada, todos, 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 y así como algo muy, Formar un cuerpo muy con eso, nuclear, ¿no? ¿no? Entonces vuelvo, el perdón, la misericordia y el todos, todos, todos. Ahí está, me sale decirte así, la fórmula de recomienzo, Francisco. Si uno logra engancharla en el tiempo, en los distintos tiempos. El mundo, cuando Francisco murió, fue en esos días, ¿no? Un poco antes de que fallezca, estuvo esa especie de meme geopolítico de Zelensky, Trump y Vance reunidos, ¿no? ¿Quién faltaba ahí? Ahí faltaba Francisco. ¿Y qué era Francisco? El único no hostil, la única figura no hostil de la geopolítica en este momento. Y digo en este momento porque aún sigue siendo él, ¿no? Y después, bueno, no casualmente, después estuvo esa imagen de Trump y Zelensky en San Pietro durante los funerales de Francisco, con otra presencia, uno puede decir, Sí. ¿no? Entonces, a ese nivel, pasando por Argentina y pasando, bueno, a la hora de los bifes, el cristianismo sucede en las personas. Y hay que verlo para uno también, ¿no? Esta conciencia de que es posible recomenzar. En este momento donde la angustia existencial universal la llevamos cada uno en el bolsillo, no está escrito en los papers de los ensayistas. Y eso lo puede, en el momento en que alguien esté escuchando esto que decimos, lo puede comprobar si deja el celular por un momento y piensa en lo que le pasa. Y también lo puede comprobar si sigue mirando el celular, Mm. ¿no? Y hay algo de ese mensaje que es además lo que conmovió. Porque Francisco es el papa de la época donde vos prendés el celular o la compu y la compu te pregunta, compruebe que es un humano, ¿no? Y después salís contento si la máquina te contesta, sí, usted es un humano, con lo cual estamos en una paradoja porque quien nos termina confirmando que somos Es la humanos, máquina. ¿no? Y entonces nos pone también frente a la pregunta y a la necesidad de respuesta de ¿qué es ser humano hoy? Claro. ¿Qué es ser humano hoy? En este tiempo donde dos cosas, el extremo demográfico y la guerra hace que todo se esté reconfigurando y que no alcance con la vieja humanitas o la cristianitas Mm. que nos da más o menos el relato de lo que somos humanos. En el tiempo de la guerra, donde hay gente que se puede matar e igual que nada. En el tiempo donde las máquinas nos reemplazan y en la época donde Francisco lo decía abundantemente, la gente quiere más a su perro que a su hijo o no tiene hijos y tiene perros, ¿no? Bueno, ahí la pregunta ¿qué es un ser humano? No es ahí un libro de Schelling o Max Scheler o coso, es
lo que nos encontramos cada día, a ver cómo cada uno es laburante, ciudadano, padre, novio, novia, hijo, hija, amigo, amiga, amigue, lo que fuera. Esa es la pregunta, ¿no? ¿Qué soy? Es la primera pregunta que le hace Dios al hombre en la Biblia. Adán, ¿dónde estás? ¿Mm? ¿Dónde estás? ¿No? Dialoga, compruebe demuestre que no es un robot y diga Sí, dónde está, ¿no? sí. Y Francisco, con sus gestos, con los más cotidianos, detener el papamóvil para tomar un mate. No tomar un mate, detener el papamóvil un montón. Vos ves Sí, a las custodias, lo ves en los sí, reels, sus sí, custodios en el Vaticano. sí. Quizás los custodios de Francisco en el Vaticano, quizás habría que beatificarlos a todos, pobres Mm, señores. El otro los enloqueció, en el buen sí, sentido, sí, ¿no? esperando un mate, ¿no? Esperando un mate, ¿no? Hay una muy linda también Y que me los gusta. zapatos, ¿eh? El gesto de El los tema zapatos. de los zapatos han sido muy significativos, pero además esto, porque a mí me gusta decir que él mismo lo decía de alguna manera, mi formulación es esta. En Francisco, muy argentino también, en Francisco coinciden la generosidad y el cálculo. O sea, la generosidad total y el cálculo extremo. Porque él cuenta por qué usaba los zapatos y lo decía por una cosa muy concreta, me quedaban Me cómodos. quedaban cómodos. O sea, no era para generar un ícono a posteriori. Lo que pasa es que Sin embargo, quizás esa sea la única forma legítima de eh, generar un icono, ¿no? y En bueno, esos términos. hay algo ahí, me parece, Genuino, de la digamos. autenticidad, de algo Claro. que tiene que ver con lo verdadero que Francisco. Yo tengo una formulación ahí de 4 partes, media rara, pero la voy a decir. Porque algo de lo verdadero de Francisco y qué verdad hay en Francisco para nosotros los argentinos. A mí me gusta decirlo así, mira, en una secuencia de 4. Argentino universal, universal controversial, controversial trascendente, trascendente argentino. Ese es como mi dominó, mi cubo Rubik de Francisco, ¿no? Con lo cual empieza y termina en argentino, en uno. Em, y yo creo que es como un espejo, me gusta decirlo así también. Es un espejo desafiante, un espejo sorprendente también. Además, con toda la historia de amor, odio, ignorancia que hemos tenido respecto a su figura antes, durante y después. Y Mm. por eso mismo, ¿no? Entonces uno se puede ver en él, como dice mi amigo Pedro Saborido, metimos un papa, ¿no? En este país donde el autodesprecio es tan promovido y a veces tan encarnado y tan asumido. Nada, está bien. La iglesia no está en su momento más glorioso, hay que decirlo. De todos modos, sigue siendo la vieja iglesia católica, digamos, fundadora de Occidente, y sigue siendo, teniendo un peso, en un momento donde además la religión tan vilipendiada, bueno, al final te das cuenta que para bien y para mal ahí está la cosa, ¿no? Ese sentimiento de que hay algo más hondo que nosotros. Entonces, me gusta también pensar esto de Francisco en relación a la estima que tenemos de nosotros mismos. Claro. Como estima en el sentido no solo de aprecio, en el sentido de autoestima, sino una medida de nosotros, Exacto. ¿no? Como medirse Estimar, con él. estimar, ¿no? Claro, estimar, más o menos qué podemos ser. Es- También es interesante en este país que ha dado tantas figuras globales o universales, tantos íconos. Ahora me acuerdo de la ¿No? presencia de él en el G20, ¿no? Claro, bueno, ahora a lo último, o en las Naciones Unidas, citando el Martín Fierro. Citando el Martín Fierro, pero aparte por eso te digo, tengo un obispo amigo que cuando apenas empezó decía, las virtudes teologales cristianas son la fe, la esperanza y la caridad. Este obispo amigo que no voy a mencionar decía, y después que este sea papa, la astucia, ¿no? Igual está en el Evangelio, porque ¿viste? Sean astutos, mansos como palomas, astutos como serpientes. Así que tendría justificación bíblica. Pero citar el Martín Fierro en las Naciones Unidas es una mezcla de jugada de marketing y de espontaneidad poética, porque eso es, y de precisión política también. Porque, ¿sabes qué? Si él no hubiera citado el Martín Fierro, ni yo, no habría ningún reel sobre eso. Y vos lo ves en la película que hizo Wim Wenders sobre Francisco, está ese momento, ¿no? Ah, Entonces, imagínate el alma de José Hernández o del mismo Fierro, escuchando como un papa argentino vestido de blanco, dice eso frente a los diplomáticos y a los representantes. Es lindo de pensarlo, es una medida de nosotros.
Y después nos encontramos con que somos un país con dos almas, ¿no? Por eso me parece la otra figura y contemporánea, y bueno, es Milei. Claro. Y Milei no fue tonto, porque tiene muchas características, no está entre ellas ser tonto. Al elegirlo a confrontar, y bueno, hay algo ahí que tiene lógica que así sea. Y ahí también ahí me haces pensar en otra cosa interesante de los gestos y los gestos que por eso, digamos, los beneficios de inventario, ¿no? Porque, porque muchas recepciones, muchas entrevistas que dio a distintas figuras incomodaban y desconcertaban, ¿no? Y los Y gestos son presencia junto a también. por eso, eh, digamos, y las distintas apropiaciones de Francisco tienen también las omisiones necesarias para que siga funcionando dentro de los sistemas de lectura, ¿no? Sí, se le aplica, me parece, a esos abrazos múltiples y sorprendentes de Francisco, se le aplica la frase de Joaquín Sabina: las malas compañías son las mejores, ¿no? O sea, para unos y otros. Un día pues, está el abrazo con Elon Musk, está el abrazo con Lula, está con Milagro Sala, está con Milei, con Cristina, Villarroel. con Villarroel, o sea, es larguísimo. Nosotros podemos hacer la lectura argentina, ¿no? De esa serie. Es así, es así visto desde cualquier lugar del mundo. Nosotros tenemos una lectura Lo que pasa es que a particular. nosotros, porque en el resto del mundo quizás, pero para nosotros era Sí, un poco desconcertante, para mí no, en lo personal, y a veces, bueno, porque yo básicamente ejercía la lealtad, no, en principio. está bien. Digamos, yo me elegía ser leal a Francisco y si Francisco lo hacía estaba bien, eh, pero a mí me parece que también era un gesto católico. Sí, es un gesto de apertura. Por un lado, sí, es el gesto del todos, 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 full, o sea, efectivo. Si es todo, Porque el todo, tema de todo. todos, todos, por eso se dice tres veces, ¿no? Uno sería todos, todos, todos. No el que yo pienso, no el que vos pensás, sino todos. Ese sería. Por eso debe ser que se dice Claro. tres veces. Eh, y hay un concepto también muy importante en el pensamiento de Francisco, que es algo que él rechaza, que es lo que él llama la mundanidad espiritual. La frase de referencia en el Evangelio es: estén en el mundo sin ser del mundo. Entonces, en cuanto a quién abrazar, y bueno, en principio abrazar a todo. Ahora, si tuvo que hablar y decir lo que dijo de lo que pasaba en la guerra en Medio Oriente, Palestina e Israel, no fue dando abrazos, ¿no? Sin embargo, no porque no haya hay límites. Fuera de eso, Hasta el sábado, eh, antes de su muerte, se comunicó llamó, con... llamó a la parroquia La Sagrada Familia de Gaza, donde el párroco es argentino, además, valga el color también ahí, ¿no? Eh, y en ese sentido creo lo que muchas veces se ha leído o puede leerse como las contradicciones de Francisco son otra cosa. O es posible, capaz que hay contradicciones, qué sé yo, tampoco voy a decir que no, porque ¿por qué no habría de haberlas? Eh, pero sí me parece que hay que leer esa opción por, em, más que con la confrontación, tener las polaridades, no la polarización, sino las polaridades, ¿no? Las tensiones polares en el concepto, en las conversaciones, y también con una mirada que, ya que tiene el mandato de ser vertical en el sentido de ser con altura y con hondura, bueno, cuando vos ejercitás esa mirada vertical más alta, bueno, tenés la obligación de ver más lejos, en el Claro. tiempo, en el concepto, Ujú. en la capacidad y en la estrategia. Y ahí, al ver más ampliamente, no es que todo vale, pero el valor es adquirido y las decisiones son tomadas en esa mirada con más verticalidad. Porque en última instancia lo que trae Francisco no es tanto la idea de un mundo más justo como la de un espíritu más hondo, ¿no? No porque no sea importante lo del mundo justo, por supuesto que lo es, pero no es lo primero. Lo primero es como
una ética más profunda y una ética que es espíritu. No me gusta decir espiritualidad porque la palabra está muy gastada, pero sí la cuestión de lo espiritual. El, el hombre, el cada uno como un ser vertical, con hondura, con espesor. Y eso me parece que es su principal mensaje, finalmente el mensaje que tiene que ver con lo sagrado, de la vida, del mundo, de cada uno. Y creo que yo tengo también en ese sentido una mirada esperanzada, esperanzada, no exitista, digamos. Que esa conmoción que hubo, eso queda. No se mide en si León hace lo mismo que él. Viste que muchos decían, bueno, el legado de Francisco en qué se juega. Bueno, por ejemplo, en quién es su sucesor. Y por supuesto que sí, pero no es ahí donde se mide. En ese sentido, el nombre que se puso Francisco, hay que ser astuto para poder, porque San Francisco de Asís, él dijo que fue por los pobres y así es, pero San Francisco de Asís es un santo que discutió todo el tiempo con los papas, porque era el que quería estar totalmente despojado, ese es el concepto de santo de Francisco el de Asís, ¿no? Entonces, el Papa, el Francisco de Roma, es como una excepcionalidad total, o sea, no hay que leerlo solo en el cantito, no es Juan Pablo I, Juan Pablo II, Ratzinger, Francisco León y quien sea. Por supuesto está ahí porque está en esa serie. Pero un Francisco, por eso no es Francisco I, porque no es ni primero ni no. Supernumerario en ese sentido. No sé si decirlo así. Es un papa más místico, ¿no? Es una interrogación sobre qué es un papa, ¿no? Es una interrogación por eso tampoco cabe bien en la secuencia que se ha hecho aquí, del tipo San Martín, Rosas, Perón, Francisco. No va ahí. Va, pero no va. Lo mismo que digo con lo otro. Hay que ser capaces de verlos como está en otra serie. Está en otra serie. Y si está en esa serie como está, nos tiene que hacer leer esa serie distinto, ¿no? En su otra Sí, a mí me dirección. parece que la serie se lo come. No me parece que terminemos de entender. Porque a mí, por un lado, me parece que, bueno, si vos decís esta dimensión mística, ¿no? Em, pero él asume el desafío probablemente muy ligado a el catolicismo ha sido y es en el mundo y en Occidente, asume esa dimensión mística sin prescindir de la intervención en el aquí y ahora de todos los juegos. Si no fuera así, no sería la intervención espiritual del cristianismo, sería otra cosa. Claro, por eso, Sí, digamos. asume. O sea, ¿por qué? Digamos, si vos sos papa, aunque vivas en Santa Marta, estás en el oro del Vaticano. O sea, eso está así. Claro, Eso está y es parte de la naturaleza, de la especificidad del cristianismo en general y del catolicismo en particular. claro. En el sentido de que el catolicismo es una versión del cristianismo no puritana y embarrada con la historia. O sea, los papas son, por definición, un papa es una cosa contradictoria como puesto. En eso todos los papas son contradictorios porque el papado es medio raro, pero bueno, es parte de la cosa también. Incluso, no lo digo para justificar ni para hacer apologética católica, igual ahora está medio de moda, ¿viste? Sí, Eh, pero el tema de que los papas no son profetas, los papas son papas. Y eso está en la tradición eclesial porque así se fue encarnando una de las maneras de entender cuál era el legado de los evangelios de Jesús y del cristianismo. Más y con sus menos, pero ujú, en relación a la cuestión del poder. No con budismo, con todo respeto por los budistas. por eso No es una religión de mera interioridad. a eso me Es de refiero. interioridad, pero es en el barro del mundo. O sea, la frase completa, como decía antes, estén en el mundo sin ser del mundo. Entonces, ok, sin ser del mundo, pero ¿dónde? En En el el mundo. mundo. Y en ese sentido, por eso también es un jefe de Estado, por eso también la diplomacia vaticana, y por eso algunas cosas de la guerra de Ucrania y Rusia se van a terminar discutiendo ahora bajo el papado de León, con intervención también de la diplomacia vaticana. No digo que sean santos de mi devoción, lo que digo es que es una cosa que es con natural a una manera de vivir el mensaje cristiano y la espiritualidad.
Y bueno, Y bueno, ¿qué hacemos ahora con Francisco? Hay que seguir leyéndolo. Hay sí, yo que... creo que es indudable que, particularmente, como pasó con otras figuras acá en Argentina, este, va a cobrar, va a ir cobrando otra dimensión, vamos a poder tener otras, a poder ver muchas más, eh, muchos más aspectos, mucha más profundidad. A mí me intriga y pienso muchas cosas que me parece que todavía ni nos preguntamos Todavía sobre. no nos preguntamos porque todavía no las escuchamos. No, Entonces hay pero que también, releer. pero ¿sabes qué pensaba? Por ejemplo, eh, cómo en el recorrido, algo que nos interpela, porque indudablemente, ya insisto con esto, las preguntas que tiene y que nos podemos formular los argentinos respecto a Francisco son muy propias de nosotros. ¿Sí? Entonces, ¿cómo fue que Papa fue gestándose en medio de flores, digamos? Sí, bueno, es volver la pregunta sobre nosotros mismos, Claro, ¿no? Las condiciones de posibilidad. las condiciones de Mm. posibilidad, la capacidad de leer, de moverse, de intervenir, de actuar, de esperar, de dar un paso adelante, de retroceder, y todo lo que implica. eh, la película de los dos papas muestra muy bien que cuando se le elige a Ratzinger, él ya había sido un candidateable, ¿no? Y, y ahí se cuenta también que él estaba bastante decidido a retirarse. Un poco esa es la Sí, bueno, versión. es Netflix, ¿no? Pero Está tiene, bien, no la importa, no historia me es importa, es que, efectiva. es que lo último que me importa es si es verdad, digamos, sino es verosímil, en primer lugar, y, y segundo, pareciera ser que sí, que en esa primera elección sí su nombre estuvo. Y entonces yo voy pensando en esa figura y cómo él siguió eh, pensando, actuando en este contexto, ¿no? Yo creo esto, eh, hay que estar disponibles. Ese es el mensaje que da incluso la serie, ¿no? Incluso la peli o serie, ¿no? Peli. Perdón, la peli. Eh, y eso creo que lo refleja bien, bastante verosímil, ¿no? Es podría decir, la historia, la narración, como si fuera, lo digo en el buen sentido, la fábula en el buen La sentido, fábula, ¿no? La claro, parábola, podríamos decir claro. más apropiadamente, de Francisco, que muestra una, yo creo que es muy coherente con lo que él piensa, muestra una, la palabra suena mal, disponibilidad y docilidad a, a lo que se presenta, Exacto. ¿no? Y de ahí va, es la mayor astucia, ¿no? Estar disponible a lo que se presenta. Pues imagínate que si hubiera sido, yo no sé, toda esa historia, se preparó desde siempre para hacer, que alguien desprestigió en el cónclave donde no salió, lo que voy a decir de la película, qué sé yo. Lo que sí sé es que hay una historia. Ahora, el momento en el que llegó a ser papa, que lo llegamos a escuchar, que terminó de ser, es este, es este, es este que fue y este que sigue siendo. Y entonces, como disponibilidad nuestra es, bueno, escuchemos, escuchemos, leamos, interpretemos, aprovechemos, diría Pero yo. además hay algo que queda eh, claro, y es que cuando le tocó ser papá, lo supo ser, a su manera y todo, pero sí. supo ser papa. Bueno, Y, viste que y digamos que inclusive, digamos, hay que ver el ranking, no sé qué, pero yo por lo menos, yo no había llorado un papa antes, ¿no? sí, bueno, creo que la Eh, gente pudo ver en eso algo que él dijo. Viste, nosotros estuvimos reunidos con él en 2019. Y cuando nos íbamos, ahí que estábamos con mi compañero, con Santiago, Barassi nos dijo, no me mitifiquen, yo soy uno más que está en este lugar y cumple lo que tiene que cumplir como puede. De hecho, eso nos dijo, ¿no? Después lo repitió, se lo escucha decir muchas veces, hablando de sí, ¿no? Ha hablado, un papa que ha hablado mucho de sí, de su sí, muerte, de sí. su historia.
se ha ocupado de poner su humanidad en diálogo y en comunicación. Es su neurosis. Ha hablado de sus neurosis, bueno, con esa picardía también de decir a las neurosis hay que cebarlas mate, muy precisamente psicoanalítico, digamos, ¿no? A Freud le gusta esto y a Lacan también, a las neurosis hay que cebarles mate, ¿no? ¿Qué es? Hay que, no hay que empastillarla a la neurosis, hay que cebarle mate. No, y decía, y su lema papal es, lo miró con misericordia y lo eligió, ¿no? Así es como se ve él, o se veía él, o se interpretaba él respecto a Dios, porque en su frase, ese que lo miró es Dios, porque es una frase de un salmo, o del Evangelio en realidad, pero también uno podría decir respecto a la historia, a lo que te elige, ¿no? a lo que te llama a cumplir, que sea para vos lo absoluto, podría ser también tu pueblo, te mira con misericordia y te elige. Y bueno, y tenés que ponerte las botas o los mocasines para el caso y cumplir como puedas con lo que sos. Y yo creo que algo de lo que conmovió a las multitudes del mundo, ¿no? Porque vos veías, recuerdo en esos días que murió monjes budistas en el Tíbet, Es impresionante. hay algo ahí y ahí voy. Eso es para mí lo argentino trascendente. No Claro. es un argentino el más allá. Cuando digo trascendente, no digo ni posteridad ni más allá. Lo argentino trascendente, y con esto a lo mejor podemos enganchar, ¿no? Es eso original, eso que da origen a algo porque es estrictamente personal, histórico, humano, pero que está en el espacio-tiempo de lo que estamos viviendo acá. Lo argentino, o sea, la autoestima que la medida de nosotros que da Francisco es una medida que trasciende. Somos más de lo que somos. ¿Viste? No somos esto que parece que somos algo más. Ujú. Y ese es un poco el discernimiento que hay que hacer en este momento, teniendo este ícono, porque ahora es un ícono, Francisco. Sí. En el sentido, uno podría decir, de la cultura de masas y en el viejo sentido de algo que está como en otro plano que te mira, Pero, ¿no? pero también es un símbolo. Sí, también es metáfora, o sea, es metáfora y metonimia, digamos, es una metáfora y una parábola de nosotros mismos y al mismo tiempo es uno de nosotros, por lo tanto es una Es una metonimia. una metonimia, es una historia sobre nosotros mismos. Entonces hay que volver a historizarlo, conversando sobre él, viendo su gesto, o sea, conversarlo donde se lo pueda conversar lo mejor posible, incluso derrapando, si es el caso. Lo que sí habría que tratar es que no se... Nada, que no lo hagamos objeto de nuestro mero ánimo de habladurías, ¿viste? Mm. Me acuerdo, voy a decir esta a lo mejor una última, que a mí me encantó. En uno de los primeros encuentros, en Italia hay de todo, y en la Iglesia Católica hay de todo, por eso es católica, digamos. Un mensaje a los peluqueros, a la cofradía de peluqueros, San Joaquín creo que se llama, la cofradía de peluqueros de Italia. ¿Y qué le dice? Era el inicio del papado, el mensaje de no sean chismosos, ¿no? No sean chismosos. Y habla muchas veces del chisme. ¿Cómo le vas a pedir eso a un peluquero? Bueno, pero... O sea, le está hablando ahí a los peluqueros que todos somos, porque en la época de las redes sociales todos somos el chismorreo del peluquero, ¿no? Sí, sí, Habla sí. muchas veces sobre el chisme, muchas veces. ¿Pero qué es el chisme? El chisme es la habladuría, el hablar por hablar, etc. Y yo creo que estamos en este momento... Hablar sin hondura, digamos. Claro, hablar por hablar y hablar medio entregándose a cierto veneno, el hablar, Claro. ¿no? Tiempos de Claro. palabra envenenada o Haters. envenenante. Y yo creo que ahí, para hablar de él, bueno, hay que hablar, hay un riesgo de habladuría, pero hay que retirarse de eso y detenerse a escucharlo a él de nuevo y a escucharnos entre nosotros al hablar de él.